Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Aquí en México, buenas noches. Es un libro para reflexionar, pero no hay nada como un buen libro para descansar también, ¿verdad? Así es que seguimos con Walter Rizzo, que es pensar bien, sentirse bien. Recuerden que los libros que leemos aquí son de desarrollo humano, son para crear conciencia, para darnos cuenta en que estamos equivocados y podernos corregir, porque muchas veces no nos damos cuenta. Bueno, vimos anteriormente lo que fue la autoprofecía, perdón, la profecía autocumplida. Anteriormente vimos los sesgos, si gustan lo pueden ver en el otro video. Pero hoy vamos a ver las estrategias evitativas y compensatorias. Ay, bueno, pues ahí vamos. Dice, las estrategias de evitación también ayudan a la autoperpetuación de los esquemas negativos, aunque de manera más indirecta que las profecías. La psicología humana se mueve en una contradicción esencial. Mientras que de manera consciente queremos dejar de sufrir y eliminar las creencias irracionales responsables de nuestro malestar, de manera no consciente fortalecemos nuestros esquemas negativos, evitando cualquier confrontación que los ponga a tambalear. Es como si viviéramos en un enorme y furioso, perdón, es como si viviéramos con un enorme y furioso perro al cual le tuviéramos miedo y aún así lo alimentáramos para que cada día estuviera más fuerte y más grande. Fíjense que sí, muchas veces no nos damos cuenta y vamos alimentando más un pensamiento negativo que un positivo. No sé por qué muchas veces tendemos más irnos hacia lo negro que hacia la luz, ¿no? Que hacia lo claro, hacia lo negativo que hacia lo positivo. A veces no nos damos cuenta. Un caso típico es el de las personas que sufren de trastorno de pánico, es decir, miedo al miedo, a perder el control, a enloquecer o a padecer un infarto, quienes teóricamente desean eliminar el temor que las agobia y acabar de una vez por todas con el sufrimiento, pero en la práctica, cuando deben enfrentar realmente el miedo, prefieren evitar el encuentro, porque la sensación es desagradable. Así, cada vez que escapan, la angustia crece y se fortalece. Aquí nos va a dar un ejemplo. Dice, durante toda su vida, Yolanda mostró un gran temor a la soledad afectiva, lo que generó en ella una necesidad imperiosa de estar acompañada siempre por algún hombre. Por ejemplo, planeaba qué hacer los fines de semana hasta con un mes de anticipación, porque no soportaba la soledad de un viernes o un sábado por la noche. Reproduzco parte de una entrevista con ella. Un segundo. Dice Yolanda, ya no aguanto más, quisiera que no me importara estar sola. Tengo una amiga que disfruta la soledad, no sé cómo lo hace, pero es feliz estando en su casa. Me gustaría ser así. ¿Cree que yo también pueda desprenderme de la obsesión de tener que buscar una compañía todo el tiempo? Terapeuta, no podría asegurártelo, pero es posible. Un buen comienzo sería estar sola a propósito para ver si es tan horrible como piensas. Yolanda, no tengo dudas, es horrible. Con solo pensarlo, me angustio. Terapeuta, te entiendo, pero quizá haya otra forma. Podemos disminuir el impacto y hacer que no te duela tanto el enfrentamiento. Pero tarde o temprano... Ay, perdón. Oh. Perdón. Tarde o temprano hay que exponerse a la soledad para vencer el miedo que te produce. Yolanda, debería de haber una especie de pastilla antisoledad, algo que lo anestesia a una. Eso está fuerte, ¿no? ¿Cuántas personas prefieren tomar cosas para no sentir? Y dice el terapeuta, activar el esquema es incómodo. Yolanda, me da miedo, es como meterme en la boca del lobo. Terapeuta, sin embargo, es un lobo que no muerde, gruñe o aúlla y muestra los dientes, pero no ataca. Maquiavelo decía que los fantasmas asustan más de lejos que de cerca. Yolanda, usted tiene razón, toda mi vida he evitado enfrentar el problema, pero la sola idea me da miedo. Terapeuta,
De acuerdo, pero debes tomar conciencia de que tú misma alimentas y fortaleces el esquema cuando evitas enfrentarlo. Cada vez que escapas a la soledad, pierdes la oportunidad de cuestionar la irracionalidad de tu creencia. No digo que te vuelvas fanática del aislamiento, pero porque en tal caso serías un esquizoide. A lo que me refiero es a que le abras un espacio a tu vida a la soledad, para que puedas hacer contacto con ella y experimentarla. Eso te permitirá atacar los pensamientos negativos que más utilizas y que tanto daño te hacen. La soledad es insoportable. Si uno está solo es porque nadie lo quiere. O me van a dejar. Se trata de o siempre me voy a quedar sola. Se trata de eliminarlos y reemplazarlos por otros más adaptativos. Yolanda, pero ese cambio supone estar sola. Terapeuta, así es, durante un tiempo va a ser incómodo, no horrible o espantoso, sino molesto. Horrible sería que te torturaran clavándote astillas bajo las uñas o que te obliguen a morir de sed o de hambre. Eso sería horrible. Pero, ¿no crees que se justifica sufrir un poco ahora para luego poder vivir más tranquilamente? Yolanda, pero es muy duro, no quiero estar sola. Terapeuta, insisto, cada vez que evitas el esquema, este se fortalece, tu debilidad se hace más evidente y las creencias disfuncionales se perpetúan. ¿No es mejor arriesgarte? Yo no sé, debo pensarlo, tengo que analizar lo que me dijo. La pregunta que surge es evidente. ¿Qué debía analizar? ¿Tanto mi paciente? ¿Acaso no era obvio? Yolanda no tenía otra opción que tomar el toro por los cuernos si no quería continuar inmersa en la patología y el dolor. Por desgracia, pese a los intentos terapéuticos, ella prefirió seguir estancada y perpetuar su esquema de abandono. De soledad mediante la evitación crónica. No soportó el pinchazo del cambio. No fue capaz de enfrentar la soledad cara a cara. El cambio asusta e incomoda. Un joven ejecutivo prefirió perder su trabajo a tener que enfrentar el miedo a hablar en público. La evitación se impuso sobre la razón. En otro caso, una mujer aceptó resignadamente estar subutilizada en un puesto mediocre, gran parte de su vida por miedo a equivocarse. La evitación pudo ser más que lógica del afrontamiento. Ambos antepusieron el alivio del escape a la posibilidad de desaprender las viejas ideas que tanto daño les habían causado, así fuera incómodo o doloroso. Hay un sufrimiento inútil que implica el estancamiento irracional y un sufrimiento útil que nos hace ver las cosas como son, para luego modificarlas. Fíjense qué interesante, ¿eh? Aquí dice, hay un sufrimiento inútil que nos implica el estancamiento irracional y uno útil que nos hace ver las cosas como son para luego modificarlas. El inútil es el que no nos permite avanzar. Dice, la conclusión es clara. La conducta de evitación fortalece los esquemas negativos porque impide su confrontación con la realidad. Es una forma indirecta de autoperpetuación, ya que se pierde la oportunidad de desaprender lo malo. ¿Qué tal? Dice, estrategia compensatoria protectora. No, esa la vamos a leer mañana. Ajá. Vamos nada más un poquito a comentar esto. Porque fíjense que muchas veces nos quedamos atorados en algo por el miedo al sufrimiento, por el miedo a qué va a suceder, qué nos va a pasar, cómo vamos a entrar, cómo nos vamos a sentir. Ajá. Y muchas veces nos quedamos atorados en... Yo no me canso de decirlo, no es la primera vez que lo digo, lo he dicho muchas veces. Muchas veces estamos en una relación que no nos gusta, pero por evitar el dolor, preferimos seguir ahí. Muchas veces estamos con una amistad que nos maltrata, que no nos trata bien, pero por evitar el dolor
o la soledad, como lo hacía Yolanda, preferimos estar ahí, aunque nos traten mal, pero no estar solos. Más vale que nos traten mal a que estar solos. Fíjense qué terrible es eso, ¿no? O sea, tenemos que tener mucho valor para enfrentar nuestros miedos. Ajá, mucho, mucho valor. Porque si no, nos vamos a quedar siempre en situaciones que no nos gusta estar por miedo, ya sea por miedo a, este, a estar solo, por miedo a sufrir, ajá, por miedo a caminar, muchas cosas que les podría decir. Ustedes díganmelo, porque seguramente cada uno de ustedes tiene un miedo. Ajá, analícenlo y vean si están evitando ese dolor, porque recuerden que aquí nos habla Walter Rizzo de dos dolores. Uno, el inútil, el que nos va a tener ahí torturados todos los días, cada momento, y ahí nos va a tener. O el útil, el que nos va ayudando a darnos cuenta, a desaprender lo malo y a empezar nuevamente. ¿Cuál dolor prefieren ustedes? A ver, analícenlo. Pues espero que les haya gustado, pero sobre todo que hayamos aprendido. Miren, el darnos cuenta es tan importante, porque al darnos cuenta cambiamos, desaprendemos y volvemos a aprender. Bueno, pues buenas noches. Mi nombre es Gloria, recuerden, soy comunicóloga y me apasiona leer. Si les gustó y si les ayudó, por favor compártanlo, denle like y compártanlo. Gracias. Chao.